Hola queridos amigos, querida iglesia, queridos audiencia que se conecta de diferentes lugares. Para mí hoy es un día muy especial porque es la inauguración del seminario bíblico en línea. Ya muchos de ustedes han estado preguntando, es algo que Dios puso en mi corazón lanzar en este 2022. Y el seminario es algo que ya Dios había puesto en mi corazón desde el inicio, desde el primer llamado que Dios dio a mi vida. Mi deseo era prepararme para poder equipar a las personas, para poder responder sobre la esperanza que hay en nosotros. Como nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y creo que una de las características del cristianismo en nuestros tiempos es que hay muchísimo analfabetismo bíblico, muchísima necesidad de preparación. Inclusive en aquellos que son pastores, tenemos que hay alrededor de 2 millones de pastores en el mundo, de los cuales 90% no ha tenido una preparación teológica, académica en sus vidas. Y por eso es que Dios ha puesto en mi corazón hacer este seminario. Y no es la primera vez que lo hago, esta sería la cuarta ocasión que se inicia el seminario, porque en el año 2004, cuando Dios puso un llamado a mi vida, lo inicié en el área de Portland, Oregon. Después este seminario fue llevado a través de uno de nuestros estudiantes a una región más al sur, casi con la frontera de California. Y después en Seattle, Washington, tuvimos este seminario. Y bueno, bienvenidos todos aquellos que se conectan, todos aquellos que van a tomarlo, sean bienvenidos a este seminario. Y lo que voy a hacer es dar un panorama de cómo vamos a funcionar para todos aquellos que quieran ser parte. Quizá hay algunos de ustedes que dicen, pero pastor, yo no soy pastor, yo no sé si tengo un llamado al ministerio. Bueno, lo más importante es que tengas un deseo de equiparte en la palabra de Dios, que tengas un anhelo en tu corazón de servir a Dios. Y nunca está de más el prepararte, el poder equiparte con conocimiento bíblico para poder conocer tu fe y para poder ayudar a otros, que ese es el propósito de todo lo que hacemos. Entonces es una bendición poder lanzar este seminario bíblico en línea y voy a compartirles la misión que tenemos como seminario es equipar a siervos y siervas de Dios con una sana formación bíblica, teológica y ministerial. Bíblica, que estén bien formados en la palabra de Dios; teológica, que tengan los conceptos doctrinales importantes de la fe; aprendan a pensar de forma sistemática en cuanto a las doctrinas importantes de la palabra de Dios, acerca de la comprensión de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de la vida, cómo funcionan los aspectos doctrinales que se encuentran en la teología bíblica, y también una formación sana ministerial. Creemos que hay mucha necesidad de líderes sanos en nuestro tiempo, no solamente pastores, sino personas que sirven en las iglesias con amor al Señor, con gratitud, porque le amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y nuestro deseo es que estas personas que se van a equipar, tú si estás comenzando o con el deseo de comenzar, o si estás orando que Dios te indique, yo te digo, no lo pienses más, porque este es un seminario maravilloso. Como dijimos, es un seminario que tú puedes hacer en tu propio tiempo, es una preparación bíblica en tu tiempo, desde tu casa, y esa es una bendición muy grande que creo que existe gran necesidad. Nuestro deseo es que estas personas que se equipen, si tú te equipas, Dios use tu vida para hacer un impacto en ti primero que nada al conocer más de Dios, más de las Escrituras, que este seminario haga un impacto en líderes que necesitan mayor preparación o profundidad en las Escrituras. Pienso que el momento que los líderes dejamos de aprender es el momento que dejamos de ser tan relevantes a la hora de enseñar. Como líderes, como siervos y siervas de Dios, tenemos que continuar siempre capacitándonos, siempre equipándonos para ser útiles al Señor. Y eso es un proceso, un viaje que dura toda nuestra vida. Nunca existe tal cosa como decir ya lo aprendí y ya lo sé todo. Siempre continuamos aprendiendo. La Biblia es vasta como un océano y es increíble, así como en el océano te puedes profundizar en aprender los arrecifes o en aprender acerca de los pulpos o de los animales, de cierto tipo de peces o mantarrayas, o el ecosistema, cómo funciona con el plancton o las ballenas, por dar una analogía. Así la palabra de Dios es un océano en el que podemos profundizar en tantas y tantas áreas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en un libro específico de la Biblia, en alguna
teología o en alguna doctrina particular como la doctrina del fin de los tiempos, la escatología, o acerca de la teología propia, el estudio de las cosas de Dios. Entonces esto es algo vasto y siempre tenemos que continuar equipándonos. Así que si tú eres un pastor que llegas a este sitio, felicidades, bienvenido. Es mi deseo poder como consiervo aportar a tu vida y que Dios utilice todo este programa de entrenamiento para ser de gran bendición en tu vida. Este es un seminario que, bueno, lo que queremos es que estos líderes y que iglesias que van a surgir, algunas iglesias que van a ser plantadas por la obediencia a Dios, de siervos de Dios dispuestos a capacitarse, que hagan un impacto positivo para el reino de Dios, no solamente en Estados Unidos, donde estamos nosotros, sino en toda Latinoamérica, en Europa, en otros lugares. Y obviamente este es el comienzo y sabemos que Dios va a hacer algo hermoso porque Dios es bueno y Dios es fiel. Este es un seminario en donde la falta de tiempo, recursos o educación no son impedimento para que tú puedas a tu espacio y en tu propio tiempo y pasos puedas ir avanzando y capacitándote para el Señor. Bueno, esto es en tu tiempo, desde tu casa, así que el día y la hora dependen de ti. Yo voy a estar posteando clases semanalmente, tengo la costumbre de ir en vivo, así que cualquier error, cualquier trabalenguas, cualquier equivocación que tú escuches, el pastor dijo, no sé, dijo Saúl en vez de David en la clase, es porque todo absolutamente es en vivo y porque no somos computadoras, somos humanos y a veces cometemos errores, se nos lengua la traba, como dicen de broma, se nos traba la lengua y en ocasiones nuestra mente está pensando en algo que vamos a decir más adelante y nuestra boca dice otra cosa. Pero todo es en vivo y procuraremos siempre ser íntegros a la palabra de Dios, enseñarles las cosas como son. Y lo bueno es que aunque nosotros vayamos en vivo, tú puedes ir a tu propio paso, completando las asignaturas, las tareas, así que si necesitas, si ves algún video en vivo y no has hecho la tarea que se va con esta clase, tú lo que tienes que hacer es después volver a ver el video, tomar notas y hacer las tareas y vas a avanzar en tu tiempo, a tu paso y eso es maravilloso, eso es una bendición porque en nuestro tiempo mucha gente está muy ocupada, todos estamos muy ocupados, algunos somos padres, tenemos nuestro trabajo, tenemos responsabilidades con nuestra familia y eso nos deja poco tiempo, sobre todo si servimos ya en algún ministerio en la iglesia. Lo maravilloso es que esto lo puedes hacer en tu propio tiempo, así que eso va a ser muy bueno. Al inicio, ustedes van a seguir mi paso porque publicaré generalmente los martes, pero va a variar. Hay ocasiones en que pueda hacer un video el lunes, porque también tengo responsabilidad, muchas responsabilidades, mi tiempo está sumamente tengo muy poquito tiempo para poder dar porque estoy en tantas cosas, pero yo le voy a dar todo mi tiempo posible a este seminario. Lo maravilloso es que ya he pasado horas, cientos de horas de preparación, así que la información a la que vas a ser expuesto en este seminario bíblico en línea es información de primera clase de los eruditos bíblicos de nuestro tiempo, de lo que está más avanzado en investigación teológica y son cientos y cientos de horas de entrenamiento que ya he preparado y obviamente cada vez que preparo la clase le dedico muchas otras horas, así que siempre oren por mí, por fortaleza de parte del Señor, pero les voy a exponer a un seminario muy bueno que va a ser de gran bendición a sus vidas. Saben que cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí éramos misioneros con la Junta de Misiones de Norteamérica, trabajando con una denominación que es la denominación más grande evangélica de los Estados Unidos, los Bautistas del Sur. Estábamos trabajando con la Convención Bautista del Noroeste, yo era estratega de grupos étnicos y con iglesias hispanas, y llegamos y había solamente 3 iglesias, 2 no tenían pastor de nuestra denominación, y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es decir, ¿cómo le hacemos para levantar la obra de Dios, el reino de Dios en este lugar de Portland, Oregón, cuando hay tanta necesidad y tan pocos líderes? Entonces lo que iniciamos el instituto o el seminario a través de juntar personas dispuestas de estas 3 iglesias y una de mis preocupaciones era que muchos no tenían el nivel educativo como para poder ir a un seminario que generalmente te piden, pues de perdido te piden la preparatoria o la high school en Estados Unidos o algunas si quieres hacer una maestría obviamente tienes que tener una carrera universitaria y también la mayoría de los centros educativos eran en inglés. Ahorita gracias a Dios ya hay muchísimas opciones, pero en ese entonces no había opciones en inglés, en español.
Entonces lo que comencé a hacer es, empecé a orar y dije, yo tengo que exponer a mis hermanos en Cristo al privilegio que Dios me dio de prepararme en un muy buen seminario, que es uno de los seminarios evangélicos más importantes del mundo, Southwestern Baptist Theological Seminary. Es una escuela que tiene, no sé, como 115 años de existencia. Es un lugar que ha entrenado a muchos siervos de Dios reconocidos en el mundo, como por ejemplo Rick Warren, Paul Washer estudió ahí. Muchos hombres de Dios y académicos han salido de esa institución. Entonces lo que hice, dije, quiero preparar a mis hermanos y lo mismo que yo fui expuesto, quiero dárselos, pero en una forma sencilla, no rebajando la calidad o la profundidad de las cosas que vamos a estudiar, sino sencillamente poniéndolo en palabras sencillas para que ellos puedan tener acceso a esa educación. Agarré todas mis notas del seminario, de mi maestría, agarré todos los libros de texto que tenía. Si ustedes ven aquí en mi casa, estoy ahorita en mi oficina, tengo yo creo que entre 1200 1500 libros, porque me gusta equiparme para poder dar lo mejor para el Señor. Entonces, y siempre estoy comprando libros, actualizándome, así que fue un seminario que fue de gran bendición y Dios en su misericordia, en su gracia, levantó en ese seminario pastores, levantó líderes, personas que no estaban pastoreando, que ahora están pastoreando, y le doy tantas gracias al Señor por eso. Y es mi anhelo que todos ustedes que van a tomar este seminario bíblico en línea, Dios les capacite y que sean perseverantes. Pero yo voy a ir avanzando poco a poco. Va a llegar un tiempo en que algunas personas, cuando se conecten al seminario bíblico en línea, van a darse cuenta que ya tenemos una gran cantidad de cursos acumulados. Así que vamos a ir avanzando en un proceso como hermanos en Cristo, como amigos, y estoy seguro que van a ser expuestos a una educación de muy buen nivel. Se publica cada clase, se va a publicar en YouTube. Generalmente yo lo presento en el Facebook de Tu Iglesia Vida. Después, al terminar la publicación en Facebook, generalmente lo subo a YouTube. Entonces ya va a ir en vivo, en Premiere en YouTube, ustedes lo pueden ver. Pero ustedes pueden hacer el seminario a su propio paso, en cualquier momento pueden conectarse. Se pondrá en la página de la materia. Si ustedes van a seminariobiblicoenlinea.com, busquen la materia. Vamos a comenzar con la materia de hermenéutica, principios de interpretación bíblica, y ustedes pueden buscar ahí la materia y pueden ver el video de la semana, la clase, con las asignaturas, con las tareas que se van a tener que hacer. Ahorita voy a darles un panorama de todo esto, y ustedes solamente vayan y busquen en hermenéutica, y las clases van a estar enumeradas con el nombre del tema que voy a dar en esa clase, para que ustedes se ubiquen en dónde se quedaron y pueden seguir el instituto en línea. Así que no necesariamente tienen que ver el video en vivo. El propósito es que vayan al canal de Tu Iglesia Vida o de Carlos Andrés Moore. Suscríbanse a los dos si no se han suscrito. Pónganle la campanita, por favor, para que les notifique cuando vamos al aire. Y ustedes siempre pueden ver en donde están los videos del canal, pueden ver en el playlist, va a haber uno que diga Seminario Bíblico en Línea, Hermenéutica, y ahí ustedes se pueden conectar. Bueno, ¿para quién es este programa? Algunos dicen, bueno, este programa es tanto para los que ya están en el ministerio, que quieren refrescarse en las enseñanzas para poder ser útiles al Señor, para tener mayor conocimiento, profundidad de la palabra de Dios, como para aquellos que son miembros de la iglesia, pero dicen, pastor, yo quiero capacitarme para conocer más la Biblia y ser más útil a mi iglesia local. Hay algunos aspectos académicos que vamos a ver que quizá van a ser difíciles de digerir para algunos. Yo soy una persona que pienso en dos cosas: que una persona que aunque no tenga educación formal, si es una persona autodidacta, Dios nos va capacitando y va trabajando en nuestra mente para que podamos comprender conceptos cada vez más difíciles. Pero por el otro lado también personas que ya han tenido preparatoria, que ya han tenido universidad, eso te ayuda mucho porque te enseña tu mente a estudiar, te desarrolla la disciplina del estudio y de la comprensión, y eso te va a dar una gran ventaja. Pero si tú no tienes ese nivel académico, no te preocupes. A lo mejor tú estudiaste solo a tercero de primaria, quizá tú apenas sabes leer y escribir, pero bueno, Dios, estoy seguro que va a honrar tu compromiso con Él, y lo más importante es que tú seas autodidacta, o sea, que dediques el tiempo para superarte y aprender, estés donde estés, así tengas solamente primero de primaria. El asunto es de que puedas desarrollarte, y Dios va a usar tu vida porque Dios ve tu corazón, tu disposición, y al final de cuentas quienes
sacan provecho de este seminario son aquellos que están dispuestos, que están comprometidos y que desarrollan la disciplina para terminarlo. Cuando tuvimos el seminario en el área de Portland, Oregon, después lo tuvimos otra vez en Seattle y estuvo también cerca de la frontera con California. Este seminario, en la lista de estudiantes pasaron alrededor de 125 estudiantes, pero de los 125 estudiantes, 18 terminaron con fidelidad. Imagínate, de los 125 hubo 18 que cuando comenzaron y se quedaron hasta terminar, de los 125. O sea, pasaron veintitantas personas, perdón, ciento y tantas personas más que no continuaron. Entonces la disciplina es algo que se tiene que desarrollar. Este programa es para todos los que quieran capacitarse en la palabra de Dios. Puedes probarlo y te animo a que si amas al Señor, quieres servirle mejor, capacítate, edúcate, crece. El programa de estudios es el siguiente. Es un diploma en ministerio cristiano el que vamos a darle de parte del Seminario Bíblico en Línea, un diploma de validez ministerial, no de validez académica, porque si tuviéramos validez académica tendríamos que poner requisitos mucho más fuertes, tendríamos que poner una cuota, tendríamos que cobrar una mensualidad mucho más alta, porque en este caso este seminario no es con fines de lucro. Pero esto es con el propósito de que tú te capacites para el Señor. Por la gracia de Dios, yo tengo una maestría y un doctorado y he servido al Señor por 22 años y nunca nadie me ha pedido mi diploma, aunque sí lo tengo. Pero al final de cuentas, cuando yo trabajaba con la convención como misionero de la Junta de Misiones de Norteamérica, uno de mis anhelos era que Dios trajera pastores y líderes al área donde Dios me había puesto para servir. Y una de las cosas que yo veía era la integridad y la fidelidad al Señor y la capacidad de una persona dispuesta. O sea, para mí tiene mucho más valor como una persona que trabajó con una denominación cristiana muy grande en Estados Unidos. Tiene mucho más valor una persona dispuesta a Dios, una persona que tiene carácter e integridad, que una persona que tiene un diploma académico y que no tiene responsabilidad o no tiene carácter o es una persona que falla en la integridad de su vida. Así que al final de cuentas te lo puedo decir con certeza, sí ayuda el prepararte y tener títulos académicos, pero al final de cuentas nadie te los pide. Lo que ayuda es tu desempeño en la obra del Señor. Y al final de cuentas pues servimos para la audiencia de uno. Al final de cuentas el Señor no va a ver nuestros diplomas, sino va a ver nuestro corazón y el fruto de nuestro trabajo que por amor hicimos para Él. Pero en realidad la gente que va a valorar tu ministerio es la gente que va a ver tu desempeño. Entonces, si este seminario es para ti, felicidades. Yo creo que va a ser un seminario que Dios va a usar en tu vida de gran manera y vamos a, efectivamente, los que cumplan todas sus asignaturas, al final de todo el proceso, vamos a darles un diploma en ministerio cristiano que vas a poder colgar en tu oficina. Va a ser un recordatorio de que fuiste fiel hasta el final. Así que este es un proceso lento, largo, pero seguro. Los años vuelan y cuando menos te das cuenta ya está aquí esto si somos fieles y permanecemos firmes. Bueno, esto es para toda persona que desea equiparse o profundizar su conocimiento bíblico y capacitación ministerial. Si tú eres esa persona, felicidades, bienvenido al Seminario Bíblico en Línea. Estas son las clases que vamos a ver. La primera va a ser hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Nos va a tomar esta materia varias semanas. Después vamos a ver Antiguo Testamento, vamos a ver la Biblia libro por libro, desde los aspectos y antecedentes más importantes que debemos conocer para entender la literatura del Antiguo Testamento, la Torá, la ley, los escritos, los profetas, y vamos a ir viendo en detalle libro por libro de la Biblia. Vamos a ver el Nuevo Testamento, libro por libro, el periodo intertestamentario también que sucedió desde el profeta Malaquías hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, qué sucedió en esos 400 años entre Malaquías y el Evangelio de Marcos, que fue el primero escrito. Mateo está primero en nuestra Biblia, pero Marcos fue el primero en escribir. Y vamos a ver todo el Nuevo Testamento en detalle. Esto va a ser algo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos va a tomar la mayor parte del curso, porque es un seminario bíblico en línea y eso significa que vamos a abrir la Biblia, vamos a comprender la Biblia. Y bueno, vamos a ver también después la materia de teología,
Es como la teología en general, teología sistemática o las doctrinas más importantes de la Biblia. Vamos a ver el evangelismo y el discipulado, que son importantísimos porque al fin de cuentas no se trata solo de saber más, sino de ser útiles al Señor y servirle con integridad. Vamos a ver la materia de predicación y enseñanza, para aquellos que quieren aprender a compartir la palabra de Dios, que quieren aprender a enseñar la palabra de Dios. Va a ser una materia sumamente útil para muchas personas. Es un área que siempre seguimos creciendo, aunque tengamos años ya enseñando o predicando la palabra, siempre hay margen de mejorar y de ser más efectivos en la comunicación de la palabra de Dios. Vamos a ver también ministerio en la iglesia, una materia importantísima. Vamos a ver algunos principios ahí de cómo ser ministros sanos para Dios, cómo tener una iglesia sana, una iglesia creciente, cómo funcionar con grupos de células en una iglesia donde la gente se reúne y crece espiritualmente en el templo y en las casas, como a lo mejor algunos principios que vamos a ver de consejería básica como ministros, como siervos de Dios y siervas de Dios. Entonces esa va a ser una materia muy importante, central. Después vamos a ver la materia de historia de la iglesia, una materia con una riqueza muy profunda, los diferentes periodos de la iglesia de Cristo, desde que Jesús resucitó hasta nuestros tiempos, dónde surgieron las denominaciones, cómo surgió la iglesia católica romana, la época de la Reforma, y va a ser una clase sumamente rica en conocimiento de nuestro pasado. Entonces no te la pierdas cuando llegamos a historia de la iglesia. Esto es un proceso lento. Vamos a ver también apologética y religiones. La apologética es la defensa de la fe, las evidencias de la existencia de Dios, de la confiabilidad de la palabra de Dios, de las escrituras, las evidencias de la historicidad de Jesucristo y de su resurrección. Y vamos a ver a grandes rasgos las diferentes religiones del mundo y sectas, lo que creen y cómo podemos compartirles. Así que esta va a ser una clase fascinante también. Después vamos a terminar con la clase de liderazgo y vida espiritual, porque al final de todo lo más importante es ser siervos y siervas de Dios íntegros que servimos al Señor con amor. Así que estas son las materias que vamos a ver en el diploma en teología y ministerio cristiano. ¿Cómo ves? ¿Te emociona? Si te emociona eso, si estás contento, contenta, pon tus comentarios o dime cuál de esas materias es la que más te llama la atención en este video, tanto en Facebook como en YouTube. Para los que lo están viendo a través de esas redes, puedes compartir aquí cuál de estas materias es la que te emociona en poder tomar de estas que están en la pantalla. Y bueno, este va a ser mi formato, siempre compartir poniendo los versículos bíblicos, porque eso ayuda es una forma didáctica, una forma fácil de poder aprender y asimilar cuando escuchamos, cuando lo vemos, ayuda, reafirma lo que escuchamos. Bueno, te aseguramos que serás bien equipado y obtendrás una excelente formación, de eso no me cabe duda. Yo estoy seguro de lo que Dios nos ha dado para bendición de su pueblo, que es porque el Señor de gracia nos lo dio para que la gente sea formada. Y yo sé que en el pasado ya Dios ha formado líderes y sé que lo va a seguir haciendo. Así que como una persona que ha tenido acceso a la educación, te puedo decir que vas a tener una excelente formación si eres fiel, si te mantienes firme, perseverante y cumpliendo con las asignaturas que vamos a darte. ¿Cuáles son los requisitos para el seminario bíblico en línea? Bueno, los requisitos son tener el deseo, porque eso es muy importante. El deseo es una de las cosas más importantes. Tener el deseo de que Dios use tu vida, el deseo de escuchar clases, de hacer lecturas, de leer lecturas bíblicas, de hacer ciertas tareas, de estudiar para repasar ciertos aspectos importantes o ciertas piezas de conocimiento que te van a ayudar, porque así sucede la educación. La primera vez que lo escuchamos es muy raro. Es como cuando aprendes un nuevo idioma. Todo te suena rarísimo, pero lo escuchas tan seguido que ya vas aprendiendo palabras, ya vas aprendiendo qué significa que en inglés es hola es hi, o que tengo hambre es I'm hungry, o que I'm thirsty, tengo sed, o empiezas a descubrir palabras y al rato las escuchas y dices, ya la había escuchado, y llega un punto que aprendes a hablar el idioma. Y así sucede con cualquier disciplina nueva que aprendemos, incluyendo la teología, las doctrinas bíblicas. Todo eso vas a aprender conceptos que suenan raros porque es una exposición a materias que son académicamente rigurosas algunas, pero poco a poco vas a ir aprendiendo.
Se necesita responsabilidad de hacer a tu paso las lecturas bíblicas, la lectura del libro de apoyo que vamos a usar en cada materia. Se necesita constancia, se necesita perseverancia, se necesita tiempo para hacer las lecturas y estudiar, pero no te preocupes, lo puedes hacer en tu tiempo, a tu paso y desde tu casa, que ese es el propósito de este seminario. Y la verdad que qué maravilla y qué bendición que Dios provee esto, porque hay personas que la vida se nos va como agua entre las manos, sinceramente. Pero si desarrollamos la disciplina de capacitarnos, poco a poco vamos a ir creciendo bastante y te vas a dar cuenta que no eres el mismo. A un año del seminario tú te vas a dar cuenta que has aprendido enormemente. Así que esa es nuestra oración, que Dios te capacite para conocer su palabra y ser útil en su reino. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes como estudiante del seminario bíblico en línea? Bueno, las responsabilidades es tomar notas, primero que nada. Cuando tú veas estas clases, ten un cuaderno en la mano de preferencia, aunque yo sé que algunos lo van a escuchar al manejar o al estar trabajando con audífonos, pero trata de cuando veas un concepto que se repite, anotarlo o después verlo en tu casa con tiempo y anotar citas bíblicas, conceptos, definiciones importantes para que vayas creciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios. Tomar notas. La Biblia tiene 1189 capítulos. La Biblia no fue originalmente escrita, inspirada por Dios en capítulos y versículos. Eso es algo que se hizo hasta el siglo XIII y hasta el siglo XVI. Entre el año 1221, el año 1500, alrededor del año 1530 y tantos, fue cuando se empezaron a dividir la Biblia para ser fácil de encontrar los pasajes. Entonces no te lleves la idea de que cuando acaba un capítulo acabó la idea que se está desarrollando en una de las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, porque cuando el apóstol Pablo escribió una carta, él no estaba dividiéndola en capítulos, estaba escribiendo una carta seguida, aunque ahorita la carta está dividida en 5 capítulos, era solamente una carta. Así que pero nosotros, porque están divididas en segmentos más o menos parecidos en cuanto al tiempo que toma leer cada capítulo, vamos a dividir la Biblia. Si la leyéramos en un año, el año tiene 365 días, sería alrededor de 3 capítulos, más o menos, 3 capítulos. Mira, este es un error perfecto, para que se den cuenta. Yo no sé de dónde saqué 325. Yo estaba preparando para ustedes el PowerPoint y eso me pasa. Mi mente está tengo que hablarles del libro que vamos a ordenar, la lectura eficaz de la Biblia, de hermenéutica. Tengo que hablarles de los requisitos, tengo que hablarles preguntas que nos están haciendo sobre para quién es el seminario. Y de repente puse leer la Biblia en un año 325 y lo veo yo y digo, pero qué error. ¿Cómo que 325? El año tiene 365 días. Eso hasta un niño lo sabe, pero mire, eso pasa. Así que por favor sean pacientes conmigo cuando de repente hay un error. A veces estoy haciendo mi PowerPoint y me ha pasado en predicaciones y pongo, por ejemplo, 1 Pedro 3:15. Y entonces digo, no, esta versión de la Biblia no está tan clara como esta. Voy a utilizar la nueva Biblia de las Américas. Por cierto, esa es una Biblia que pienso usar mucho en estos estudios, en vez de usar la nueva versión internacional. Entonces quito el texto cuando preparo mi PowerPoint y pongo el otro, y cuando lo preparo sin querer me como el 5 y pongo 1 Pedro 3:1 y era 1 Pedro 3:15. Y luego los hermanos me escriben a veces en YouTube, se equivocó, o gente que ataca algunas de las doctrinas que tenemos porque pertenecen a algunas sectas, se burlan y dicen, mira, ni el versículo puso bien. Pero bueno, eso pasa, no somos una computadora perfecta, pero les aseguramos que tenemos integridad y que tenemos conocimiento para respaldar todo lo que vamos a entregarles. Son 365 días al año. Más o menos en 3 capítulos que leas de la Biblia cada día, puedes leer la Biblia en un año. La lectura bíblica va a ser un requisito en este seminario bíblico en línea. Tienes que leer el libro de la Biblia asignado en la semana. Vamos a asignar la Biblia y vamos a comenzar por el Nuevo Testamento. Y mi meta para ustedes es que imagínense, para conocer la Biblia, imagínense un dron. Ahorita los drones son muy, muy famosos, ya cada vez son más baratos. Los drones se conectan y puedes ver la vista desde arriba, puedes estar viendo todo lo que hay en el terreno abajo.
Pero imagínate que después agarras y vas en una moto o en un auto y vas conociendo el terreno abajo. No sé, imagínate una pista para correr carreras y vas en el carro manejando y ya sabes dónde están las vueltas de la pista, pero luego vas y tomas el dron y lo ves todo más cercano, desde una perspectiva global de toda la pista desde arriba, cómo se ve. Y te sirve para ubicarte dónde estás, y cuando manejas te sirve para ubicarte por dónde estás pasando. Y algo así sucede cuando nosotros leemos la Biblia en una sentada en una sola leída. Por ejemplo, agarras Primera de Pedro y comienzas a leerla, o agarras la carta de Corintios y la lees toda. Te sirve para ver de qué trató esa carta y ves la totalidad. Pero si después tomas versículo por versículo, capítulo por capítulo, y lo vas analizando, vas viendo cómo se va desglosando la idea. Y ese es mi propósito para ustedes. Vamos a comenzar leyendo el Nuevo Testamento, no el Antiguo, porque muchos de ustedes recién comienzan su entrenamiento teológico. Yo no quiero que comiencen leyendo Levítico, que es un libro sumamente difícil y raro de leer para muchísimas personas, ni tampoco que comiencen con Éxodo, donde hay capítulos y capítulos de cómo construir el tabernáculo, que era como el templo de Israel portátil donde se acercaban a Dios en la adoración. Yo prefiero que, o por ejemplo Génesis, donde vemos el origen, por ejemplo, de Lot, cuando sus hijas duermen con él y lo embriagan, y apenas estás comenzando con Cristo y dices, ¿qué hace esto en la Biblia? Esta historia tan horrible de inmoralidad, de incesto, y tiene una razón por la cual está ahí, y Dios no está diciendo que las cosas que sucedieron fueron correctas, sencillamente está narrándose en ese libro histórico lo que sucedió. Yo prefiero que comencemos con el Nuevo Testamento, que es más sencillo, y a medida que ya ustedes se capacitan en hermenéutica, en interpretar la Biblia, va a ser más fácil que podamos ya después ir a Génesis y comenzar a ver el Antiguo Testamento. Así que, por ejemplo, si leyéramos Primera de Tesalonicenses, que va a ser uno de los primeros libros que vamos a leer después de los Evangelios, porque fue una de las primeras cartas escritas, es probable que Gálatas y Primera de Tesalonicenses se escribieron antes que los Evangelios. Entonces, porque todavía no se habían puesto en una forma tan formal todas las cosas, todo el testimonio del ministerio del Señor Jesucristo, sino que se había pasado por medio de testigos oculares, y testigos oculares lo pusieron por escrito el Evangelio de Marcos en el año 50, que para perspectiva de la literatura del antiguo mundo, de los historiadores antiguos, es sumamente temprano comparado a cualquier historia que tenemos de personajes importantes de la antigüedad. Pero Primera de Tesalonicenses es una de las cartas que se escribió primero alrededor del año 51, Gálatas quizá en el año 48, el Evangelio de Marcos alrededor del año 50. Pero vamos a leer, por ejemplo, los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses de un jalón, todos los vamos a leer. Y luego eso te va a dar un panorama total del tema, de las circunstancias, del propósito que se está viviendo en Primera de Tesalonicenses, más o menos, ¿no? Porque ya cuando te dé el entrenamiento de Primera de Tesalonicenses vas a decir, ajá, vas a entender con mucho más claridad lo que antes habías leído y no habías comprendido en su totalidad. Y después vamos a leer, por ejemplo, el Primera de Tesalonicenses asignado un capítulo diario, y eso te va a ayudar a ver los detalles. Anota lo que más te impacta o te ayuda, eso te reto, que en tu lectura bíblica notes. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 1 me encantó porque nos habla de tener una fe que obra y una esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero crecer y tener esa fe que obra en mi vida y no menguar en la esperanza que tengo en el Señor. O sea, anota cosas que Dios habla a tu corazón. Aprende a caminar con Dios. Que vayan de la mano el aspecto de conocimiento académico y también de poder, con la ayuda del Espíritu Santo, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, que es el propósito de todo lo que hacemos. Anótalo, y si hay algo que no entiendes, puedes preguntarme con confianza, escribirme, y con mucho gusto voy respondiendo preguntas de nuestros estudiantes. Comenzaremos por el Nuevo Testamento, que son 260 capítulos, uno diario. Porque las ganas no son suficientes. Hay gente que dice, yo que estoy en el seminario y voy a entrar con todo y me voy a comprometer. Y hay unos que sí, que van a decir, ay, este seminario es muy lento, yo ya quisiera devorar los libros, ir más adelante. Pero ese seminario está hecho para gente que lo haga a su propio paso, para gente que está ocupada. Y entonces vamos a pedirles muy sencillo, un capítulo diario de la Biblia.
y porque no toda la gente tiene la disciplina. Cuando pedimos 4 capítulos diarios de la Biblia, con un día que se te pase, ya al día siguiente dices, ay, tengo mañana 6, tengo que leer hoy 6 capítulos porque ayer no leí, tengo 8 capítulos. Y si se te pasan 4 días, se te juntan 12 capítulos de la Biblia. Yo no quiero que estén ustedes así corriendo, pero sí quiero que se disciplinen por lo menos un capítulo diario de la palabra de Dios, porque eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos que conocerla y tenemos que saborearla y aplicarla a nuestra vida. Y este es un ejemplo, miren. Supongamos, leemos en una leída, Primera de Tesalonicenses, el lunes leemos los 5 capítulos y nos damos una idea de qué trata el libro. Luego, el martes leemos el capítulo 1, está súper cortito, y reflexionamos, oramos, lo aplicamos a nuestra vida. Miércoles capítulo 2, jueves capítulo 3, viernes capítulo 4, sábado el capítulo 5. Entonces ya leíste en toda la semana Primera de Tesalonicenses 2 veces, uno en una leída y luego un capítulo por día. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Supongamos que lo divides en 8 capítulos y un día te disciplinas a leer y dices, yo voy a apartar media hora para leer la palabra de Dios y voy a leer Marcos capítulo 1 al 8. Y el siguiente día lees Marcos 9 al 16. Entonces, o también puedes decir, voy a leer 5 capítulos 2 días y un día voy a leer 6 y en 3 días voy a leer todo el Evangelio de Marcos de 16 capítulos. Y después te lo llevas cada día leyendo un capítulo. Entonces, una leída ves todo su contexto y un capítulo diario observas los detalles de cómo se conecta y desarrolla todo. Así que los que quieran comenzar el seminario pueden comenzar esta semana con el Evangelio de Marcos, que es el primer libro escrito del Nuevo Testamento según todos los eruditos bíblicos. También va a haber una lectura de un libro de apoyo. En este caso, como vamos a comenzar la materia de hermenéutica, pronto voy a poner al aire, voy a poner la primera clase de hermenéutica, ya la tengo preparada para ustedes y vamos a ir avanzando poco a poco. Va a ser una clase con mucha riqueza de cómo interpretar la Biblia. Vamos a pedirles que lean un capítulo a la semana. Pero si tú dices, híjoles, pastor, de verdad que no tengo mucho tiempo y te toma 2 semanas hacerlo, bueno, tú lo haces en tu tiempo, pero sí voy a pedir que ustedes, va a haber un sistema, una plataforma donde vamos a estar monitoreando conforme tú terminas tus lecturas para saber que terminaste tus asignaturas. Lectura de un capítulo semanal del libro de apoyo de la materia. En este caso vamos a ver la lectura eficaz de la Biblia. Vamos a poner el link, no sé, quizá ya está puesto ahí arriba en Seminario Bíblico en Línea y ahí le puedes hacer clic al link y te va a llevar a Amazon y lo puedes pedir a tu casa el libro. Te aconsejo que vayas y lo pidas de una vez. Pero también puedes pedirlo en Kindle, que es de forma digital, puedes leerlo. Es un libro de Gordon Fee y Douglas Stewart, un libro muy bueno. Ese fue uno de mis libros de hermenéutica cuando estuve en el seminario y me encanta, es muy práctico, vas a aprender muchísimo. Entonces vamos a leer la lectura eficaz de la Biblia. El primer capítulo se llama La necesidad de interpretar. Así que si quieres comenzar pidiendo el libro y comenzar a leerlo esta semana, ya puedes comenzar a leer La necesidad de interpretar el primer capítulo. Voy a pedir también un reporte de evangelismo una vez al mes, porque a veces inflamos la cabeza con conocimiento, porque vas a ser expuesto a conocimiento que casi no se enseña en las iglesias, porque es a nivel académico o nivel ministerial, y de nada sirve que crezcas mucho en saber mucho, y el error es que puedas agarrar ese conocimiento y creerte que sabes más que los demás. Eso no es posible con alguien que ama al Señor. Nos tenemos que revestir de amor y de humildad, porque sin el Señor no somos nada, y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El conocimiento puede envanecernos, pero el amor edifica. Así que necesitamos un reporte de evangelismo mensual que tú digas, ok, yo voy a inscribirme en el seminario bíblico en línea, pero quiero ser útil al Señor y por lo menos le voy a hablar a una persona al mes de Cristo. Por lo menos voy a buscar oportunidades que Dios me da o tomar el teléfono y hablarle a una amiga de la infancia y platicarle lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios ha cambiado mi corazón y invitarle a conectarse a ver los mensajes, preguntarle si quiere recibir a Cristo. Entonces es importante el reporte de evangelismo mensual, va a ser parte de la expectativa. También vamos a tener un mini examen de recordatorio casi después de cada clase, antes de la siguiente clase,
porque eso te ayuda en la semana a estar pensando en los conceptos más importantes. Por ejemplo, da una definición de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? El conjunto de principios y reglas para una correcta interpretación bíblica. Memoriza conceptos básicos. ¿Qué es una exégesis? ¿Qué es una eisegesis? Son conceptos que vamos a ver más adelante, pero que es importante repasarlos, y cuando veamos la Biblia libro por libro te voy a preguntar cuál fue el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas, y tú tienes que saber en tu mente qué estaba pasando para que cuando leas la palabra de Dios o cuando enseñes un versículo de Gálatas tengas el contexto de la situación de la cual se estaba hablando. Así que va a haber mini exámenes. A muchos les dan miedo los exámenes, pero lo maravilloso es que es en tu tiempo, desde tu casa. Solo te pido que no hagas trampa, que seas íntegro, que realmente repases la información y te sientes a hacerla sin las notas en tus manos, porque pues eso te estás engañando tú solo, ¿no? A Dios no lo engañamos. El chiste es repasarlo y saber para poder tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios y de conceptos importantes en la teología. Va a haber exámenes periódicos. Algunos exámenes son fuertes, otros son, pero vamos a tratar de dividirlos por partes para que sea más digerible. Y algunas materias van a tener un examen final al fin de cada materia para repasar. Y el propósito de los exámenes, al fin de cuentas, lo que importa es tu fidelidad y los frutos de tu vida, pero el propósito es ser una ayuda, porque cuando no hay exámenes a veces se nos olvida, escuchamos un video y ya, escuchamos una clase y ya, se nos olvidan las clases, pero si lo repasamos, lo escribimos, tomamos nota, los conceptos se quedan, es mucho más fácil. Bueno, vamos a también repasar. Esto es lo que te voy a pedir en el seminario bíblico en línea, que tengas una lectura bíblica constante, regular, porque estás haciendo un seminario bíblico en línea. Lectura bíblica, lectura del libro de apoyo de la materia que estemos estudiando, un mini examen de recordatorio casi cada semana, pero con conceptos bien fáciles. Vamos a quizá aprender 3 o 4 o 5 cositas que tienes que recordar. Va a ser algo fácil. Yo te voy a dar la guía, te voy a decir qué es lo que tienes que repasar y luego ir y hacerlo en la plataforma que vamos a proveerles o por medio de email. Vamos a estar buscando la forma más simple de poder estar en comunicación. Ya recibí aplicaciones de algunos de ustedes. Muchas gracias por los que se han registrado. Creo que van más de 20 personas que se han registrado. Algunos ya tenemos personas de Perú, de Chile, de México, de Argentina, de Estados Unidos y no sé, algunos otros países, de Nicaragua también. Entonces, hay algunas aplicaciones que no he revisado todavía, pero se han conectado personas de todos los países. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Una comunidad internacional, global, en el seminario bíblico en línea. Esperamos que se conecte gente de Colombia, de Venezuela, de España, de otros lugares. Y pues el propósito es crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor y de su palabra para ser útiles al ministerio. Lectura bíblica, lectura de libro, mini examen de recordatorio, un reporte de evangelismo mensual, exámenes periódicos y un examen final. Toda esta información va a estar puesta en la plataforma de seminariobiblicoenlinea.com. Vamos a poner todo, pero si tú quieres tomar una foto de la pantalla o escribirlo, puedes pausar este video y hacerlo para estar seguro que sepas lo que se pide de este seminario. Bueno, ¿cuál es el plan de lectura que vamos a seguir? Es aproximadamente, este es el plan. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Vamos a dar 2 semanas para que lean el Evangelio de Marcos, pero aclaro, si alguno de ustedes necesita más tiempo, este es seminario bíblico en línea en tu tiempo, desde tu casa y a tu paso. Si tú necesitas más tiempo, solamente vas a ir más lento o más lenta que otros, pero lo puedes hacer en tu propio tiempo. Mateo, vamos a pedir que en un mes, vamos a darles un mes para leer los 24 capítulos. Lucas vamos a leer en un mes. Hechos vamos a leer en un mes. Primera y segunda de Tesalonicenses vamos a leer en 2 semanas, una semana por cada uno de los tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Corintios en 2 semanas, Romanos en 2 semanas, Gálatas en 1 semana, Hebreos en 2 semanas, Segunda de Corintios 2 semanas, Efesios en 1 semana, Filipenses 1 semana, Colosenses 1 semana, Filemón 2 días. ¿Por qué los agrupo así? Porque, por ejemplo, estas cartas son cartas que se conocen como epístolas carcelarias, porque Pablo estaba en prisión en Roma, aguardando
aguardando, porque él había apelado al César, había estado encarcelado en Cesarea Marítima, apeló al emperador romano y fue llevado en cadenas hasta Roma, sufrió un naufragio y había estado encarcelado en Roma, y allí le escribe una carta a los filipenses, que son los que le traen una ofrenda a Pablo, y ahí escribe su carta a los colosenses, y escribe la carta a los efesios, que probablemente es una carta circular para varias iglesias en ese lugar, y Filemón era uno de los miembros de la iglesia de Colosas, que había perdido a uno de los esclavos, que conoció al Señor con el apóstol Pablo, y bueno, van de la mano estos libros porque fueron escritos al mismo tiempo. Y luego, por ejemplo, Tito, Primera y Segunda de Timoteo son conocidos como las epístolas o las cartas pastorales, porque Pablo estaba escribiendo de una forma personal, como un pastor, a Tito, que había dejado encargado de las iglesias en una isla que se llama Creta, y a Timoteo, que había dejado encargado de la obra en Éfeso. Entonces, estas cartas son muy hermosas, muy importantes para los siervos de Dios. Tienen exhortaciones hermosísimas, muy bellas. Según de Timoteo, es una carta maravillosa que de verdad que hasta se te enchina la piel a leerla, porque es la última carta de Pablo antes de morir. Luego vamos a ver Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas. Vamos a irles dando las asignaturas conforme va pasando el tiempo. Luego vamos a ver el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y vamos a terminar con Apocalipsis. Bueno, el costo. Vamos a ver del costo. ¿Cuál es el costo del seminario? Porque muchos me han preguntado, pastor, ¿cuál es el costo del seminario bíblico en línea? Todos los seminarios y los institutos tienen costo. Nuestro seminario no es hecho con fines de lucro, no tiene fines de lucro, pero sí existen gastos que cubrir. Por ejemplo, ahorita mismo estamos viendo la mensualidad de una plataforma que puede ser muy costosa. Esta misma transmisión es hecha a través de un programa que cuesta una mensualidad. Se pagan varios aspectos de gastos que no se ven. Tenemos el anhelo de crecer este seminario, y el día de mañana vamos a tener que pedir ayuda administrativa de personas, y todo eso es bueno porque teniendo recursos podemos expandir el mensaje y hacer que otras personas reciban la palabra del Señor. Además que la educación cuesta, la educación no es gratis. Pero este seminario no tiene fines de lucro, pero sí pedimos una contribución voluntaria mensual conforme tú vas avanzando en el seminario bíblico en línea, que seas consciente que estás siendo capacitado, que tienes un programa que te está equipando bien, y que sepas que todas las cosas cuestan, y que es bueno que tú des una donación conforme lo que Dios ponga en tu corazón. Ahora sí, como dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, no por obligación, sino por convicción, por amor, por gratitud, porque Dios ama al dador alegre. Es necesario pedirles que den una donación voluntaria una vez al mes, o conforme avanzas. Claro que si en todo un mes no avanzas y hasta el segundo mes avanzas, pues puede contar como un solo mes si vas lentísimo en el entrenamiento. Pero valoramos, la razón es que cuando algo no nos cuesta, la gente no lo valora. Cuando algo te cuesta, lo valoramos lo que nos cuesta. Segundo lugar, porque cubre gastos que existen, no es gratis el seminario. Estudiarlo puede ser accesible a cualquier persona, aún el que no tiene dinero. No queremos que nadie que no tenga recursos se quede sin tomarlo, porque no es un seminario con fines de lucro. Pero sí hay gastos que cubrir, cubre gastos. Tercer lugar, hace posible la capacitación de muchos. Entonces, por eso yo te pido que conforme tú vas siendo bendecida o bendecido, y si valoras lo que estás recibiendo y lo que estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de la teología y de la habilidad de servir a Dios bien, que seas consciente de eso y des algo conforme lo que Dios pone en tu corazón. Si vas al sitio de Seminario Bíblico en Línea, vas a poder ver que dice costo, y allí hay una nota, y puse en la pantalla, puedes ver en Seminario Bíblico en Línea costo, y ahí dice elige tu cantidad, o una cantidad personalizada. Si alguien que no tiene absolutamente nada de dinero, no, puede dar $1, por ejemplo, no sé, pero también si Dios te ha bendecido, sé consciente de que la educación cuesta, pero da conforme Dios pone en tu corazón, es algo voluntario. Ahora el tiempo. En tu tiempo, desde tu casa, el día y la hora dependen de ti. Hay personas que una vez que tengamos todos los cursos en línea, bien ordenados en la página de Seminario Bíblico en Línea,
seminario.com, van a poder ustedes avanzar, ir volando por las materias, leyendo, súper comprometidos, y a medida que pasa el tiempo vas a encontrar más y más entrenamientos. Pero para nosotros, que somos la primera generación del Seminario Bíblico en línea, vamos a ir un poco más lento porque depende de la capacidad que yo tengo en mis responsabilidades como pastor de enfocarme en la predicación, en el ministerio pastoral, en los grupos de vida de nuestra iglesia, conforme el tiempo que voy pudiendo poner en base a un material que ya tengo de horas y horas, cientos y cientos y cientos de horas de preparación que me tomó desveladas y desveladas de mi vida tener eso que les voy a enseñar. Pero aún así ya me conozco que cada vez que preparo una clase tengo que volver a refrescar, volver a destapar muchos de los libros que tengo aquí en casa para darles una educación óptima. Entonces van a ir a mi paso. Al inicio, los primeros estudiantes es en el tiempo del instructor y va a haber un probable descanso de videos, que eso no va a afectar en nada a las generaciones que vienen después. Va a haber un probable descanso en abril, en agosto y en diciembre para poder pausar. Eso nos va a ayudar a todos. Si estamos 3 meses enfocados en el entrenamiento del seminario y descansamos un mes, nos ayuda mucho para conectarnos con nuestras familias, recargar fuerzas. Siempre los estudios son con ciclos. La escuela, hasta nuestros hijos van en un ciclo y luego tienen una vacación larga. No hay clases en diciembre, es la mitad del mes. Entonces vamos a descansar en abril, en agosto y diciembre. Pero si tú no quieres descansar y vas atrasado o comienzas el seminario ya después, cuando están todas las clases puestas arriba, no tienes que descansar. Tú puedes darle para adelante con todo. Pero esta primera generación le va a tocar estos descansos. El instructor, ¿quién soy yo? Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor y doctor Carlos Andrés Moore. Dios me ha dado el privilegio de poder servirle al Señor los últimos 22 años de mi vida. Soy licenciado en Derecho, esa fue mi carrera, y la carrera de Derecho o de la abogacía nos ayuda mucho a pensar de una forma sistemática, a pesar evidencias, a evaluar argumentos. Por eso es que me gusta mucho la apologética y Dios utilizó en mi vida ese entrenamiento para poder estudiar y poder investigar ciertas doctrinas y ver por qué existe la falsa doctrina, sectas, religiones distintas. Y eso es parte de lo que traigo y aporto, porque Dios usa nuestro pasado, nuestra vida, nuestros entrenamientos. Dios me llamó al ministerio y me rendí de tiempo completo al ministerio en el año 2000, hace 22 años atrás. Vine a Fort Worth, Texas, hice un seminario en Southwestern Baptist Theological Seminary. Creo que ahí puse, sí, ahí está una copia de una parte de mi diploma de Carlos Andrés Rodríguez Moore, es mi apellido completo, una maestría en divinidades con lenguas bíblicas que hice en este seminario. Fue una educación preciosa, un privilegio poder haber sido expuesto a maestros donde cada uno tenía su PhD en el área de clases que daba. Mi maestra de historia de la iglesia tenía un PhD en historia de la iglesia y había escrito artículos para enciclopedias importantes de historia en el mundo, inclusive en Inglaterra. Estudié bajo Earl Ellis, que tengo muchos libros de él. Es un erudito que estudió en Alemania bajo Oscar Cullmann. Es uno considerado en su tiempo, cuando estaba vivo, por muchos como uno de los 5 eruditos del Nuevo Testamento más importantes del mundo. Entonces todos mis maestros tenían su doctorado en la materia que estudiaron y la verdad que fue una bendición sentarme bajo ellos y aprender. Y bueno, Dios me permitió terminar también. Empecé un doctorado en filosofía de la religión. Tomé clases en Southwestern, tomé latín teológico, apologética, filosofía. Y bueno, finalmente terminé mi doctorado en ministerio en lo que se conocía como Golden Gate Baptist Theological Seminary, que ahora se conoce como Gateway, que está en Ontario, California, San Francisco, California. Tienen en varios lugares, en Vancouver también, tienen en varios lugares en toda la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, ahí está mi diploma de doctor en ministerio. Cada uno de ellos me tomó 4 años, me tomó el doctorado. La maestría me tomó más de 3 años y bueno, en los estudios predoctorales estuve estudiando mucho, tuve acceso a muchos cursos, estuve ordenando cursos de un nivel de posgrado universitario de los mejores maestros de los Estados Unidos, de las mejores universidades. Tengo como 85 de esos cursos que he visto la mayoría de ellos. Entonces siempre me gusta continuar
equipándome para poder darle lo mejor a Dios, porque necesitamos amar a Dios no solo con el corazón, sino también con nuestra mente. Dios nos dio una mente para pensar, para evaluar, pero es una combinación, porque no es ni pura inteligencia. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos. No, y dice Pablo, no es que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Pero también es cierto que Pablo era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Él desde la prisión decía, tráeme los pergaminos. O sea, él buscaba estar en las escrituras. Era un hombre que está saturado de las escrituras, sus cartas, que estudió bajo Gamaliel, que estudió Saulo de Tarso, una ciudad muy importante en filosofía. Cuando en Hechos 17 se para a hablar en el Areópago, habla con los filósofos epicúreos y estoicos. Era un hombre preparado. Entonces yo creo que Dios usa la preparación siempre y cuando seamos humildes, sabiendo que nada somos sin el Señor, y que nos demos cuenta que al final de cuentas lo que va a importar no es cuánto sabes, sino si amamos al Señor y amamos a la gente que Dios nos puso, si cumplimos nuestro ministerio. Pero qué hermoso que podamos hacer una mezcla de las dos cosas y estar bien preparados para Dios, siempre con humildad, reconociendo que no lo sabemos todo, porque la información es vasta como el océano, les dije. Pero sí es importante. Y mencioné esto de quién soy porque muchos no nos conocen, y es importante. Si te vas a operar con un doctor, quieres saber, oye, ¿de verdad estudió medicina este hombre que me va a operar? Y bueno, en mi caso, por eso quería presentarme, que sepan quién soy, cuál es mi pasión. Mi pasión es estudiar la palabra de Dios, formar líderes sanos y ser una persona que se capacita para poder darle a otros lo mejor, para que otros sirvan al Señor y el reino de Dios avance y el Señor sea glorificado, que de eso se trata todo. Bueno, la plataforma que vamos a usar es Seminario Bíblico en Línea. Ahí va a estar todo. Cualquier pregunta que tú tengas puedes escribirme. Ahí va a estar todo lo que necesitas para cursar el Seminario Bíblico en Línea. Las clases se van a ir posteando bajo la materia de hermenéutica, va a ser la primera, después bajo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero ahora vamos a comenzar con hermenéutica. Voy a procurar hacer la clase de hermenéutica más adelante en la semana para que ya esté posteada la primera clase arriba, y vamos a ir empezando. Algo importante es que sigan las tareas. Va a haber una guía de tareas, así que estate checando Seminario Bíblico en Línea, hermenéutica, y ahí va a haber una guía. Va a aparecer pronto con las tareas o las asignaturas que hay. Estaremos probando plataformas, quizá probemos grupos en Facebook, apenas estamos hablando con el equipo. Por eso es importante que visites regularmente la página para que veas actualizaciones, como dicen en inglés, updates, de cómo vamos. El acercamiento o la filosofía que tenemos en la educación es darles una educación académica profunda, cubierta de la práctica y del amor a Dios, del amor hacia las personas, de tener ministerios sanos y sabiendo. ¿Por qué hacemos este seminario? Porque sabemos que se necesitan líderes sanos con sana formación. Hay una crisis necesitamos más pastores, necesitamos más líderes, más hombres y mujeres de Dios que sirvan en el reino de Dios, en sus iglesias, en las misiones. Y la verdad es de que hay necesidad de formación teológica, bíblica, ministerial sana. Por eso nos motiva a tener este seminario, para que sea en el tiempo de las personas, en tu tiempo, desde tu casa, a tu paso y a tu costo. Es prácticamente una manera fácil de que podamos equipar más siervos de Dios sanos. En Tito 2:1, Pablo le dijo a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dios quiere que tengamos líderes con sana doctrina. Latinoamérica está plagada, por un lado, de iglesias con mucha doctrina que no es bíblica, con mucho emocionalismo, con mucho misticismo, cosas que no son ni siquiera, que no están en la palabra de Dios. Y por el otro lado, algunos están abrazando, al darse cuenta, al abrir los ojos en la palabra de Dios y ver que no están bien, algunos están abrazando mucho el movimiento protestante reformado, calvinista, de iglesias bautistas reformadas, o de algunos líderes en línea como John MacArthur, como Paul Washer, por ejemplo, que uno puede ser edificado por sus prédicas y decir, oh, qué lindo, uno tiene que tener una fe profunda, amar la palabra, ser fiel.
pero por el otro lado abrazan todo el sistema y algunos de ellos se vuelven muy críticos de sus iglesias que creen que el Señor Jesucristo, por ejemplo, murió para que todo aquel que en él cree sea salvo. Entonces se van a extremos diversos y en nuestro tiempo hay muchos movimientos, como ya me conocen, que he compartido, que no son bíblicos y tenemos que prepararnos en la palabra para darle sanidad a las iglesias en Latinoamérica. Se necesitan seminarios flexibles y prácticos sin perder profundidad y excelencia académica. La preparación es un proceso que requiere constancia, requiere perseverancia, requiere disciplina y muchas veces requiere una comunidad donde estamos en contacto. Por ejemplo, las lecturas bíblicas, podemos hacer contacto de grupos donde algunos pueden compartir. Si sabes de otros que están tomando el seminario bíblico en línea, pueden ponerse de acuerdo para leer juntos Marcos capítulo, los 16 capítulos y compartir en el chat, en el Messenger. ¿Sabes qué? Este Marcos capítulo 1 bendijo mi vida, me puso a pensar en esto, esta parte no la entendí, donde puedan compartir. Porque si sabes que otros te van a preguntar cómo vas en la lectura, eso te ayuda a ser responsable y a no quedarte tan atrás, a ir un poquito más avanzado. Segunda de Pedro 1:5 dice, precisamente por eso esfuércense. Este pasaje me encanta, hermanos, y quiero que reflexionen en esto porque esta es nuestra filosofía en el entrenamiento, en la capacitación bíblica. Dice el apóstol Pedro que puesto que el Señor nos ha salvado, nos debemos esforzar por añadir a nuestra fe virtud o excelencia de carácter. La palabra griega es arete, como los aretes que se utilizan en las chicas, o algunos chicos en estos tiempos, ¿no? Pero el asunto es que el arete, la palabra arete significa excelencia de virtud o excelencia de carácter, excelencia moral. Entonces, dice la Biblia que no solo basta, el apóstol Pedro, con que tú tengas fe, tú crees en Jesús y ya, sino que crezcas en tu vida en santidad, en vivir una vida que tiene excelencia en tus decisiones, en tu carácter, en tu integridad, que eres una persona que tu sí es sí, tu no es no, que te alejas del pecado, que aunque sabes que somos tentados y somos débiles, buscamos agradar al Señor. Entonces añadimos a nuestra fe virtud. Pero una vez que añadimos virtud, dice que añadamos, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a añadir en este seminario bíblico en línea? Vamos a crecer muchísimo en conocimiento de la palabra de Dios. Y luego dice que al conocimiento, o sea, no basta con que te quedes con conocimiento y ya sé más, no. Añade dominio propio, controla tu carácter, controla tu sexualidad, porque todos somos seres sexuales y eso es un área de donde muchos líderes tristemente han caído por descuidar su santidad y su integridad sexual. Busca controlar tu carácter con tu familia, el dominio propio. Al dominio propio tienes que añadir perseverancia o constancia. O sea, continuar aún cuando es difícil, desarrollar la disciplina de decir, yo voy a crecer en Dios, yo voy a llevar frutos para el reino de Dios, yo quiero vivir una vida íntegra, una vida balanceada donde amo a mi familia, camino con Dios, tengo la paz de Dios en mi vida y aprendo y sirvo y crezco en conocer, en conocer y entender por qué estamos en este mundo y cómo podemos compartirle a otros la razón de la cual estamos en este mundo, que es que la razón es Dios y que Dios les está buscando. Entonces añades constancia y a la constancia añades devoción a Dios, entrega, piedad, es la palabra que a muchos conocemos, que significa devoción, respeto por Dios. Y dice, y a la devoción a Dios añadan afecto fraternal, amor entre hermanos. Hay gente que parece que sabe mucho, pero no tienen amor en su vida. Y dice que al afecto fraternal añadamos amor. O sea, termina con lo más difícil, porque hacer exámenes y aprender conocimiento, muchos saben un montón. Yo he conocido profesores que saben mucho, pero se nota en sus vidas que les falta amor por Dios y amor por la gente. Entonces, de nada sirve, dice Pablo, que si él conociera todos los misterios y dice que no tiene amor, es como un metal que resuena, es como un ruido nada más. Entonces dice Pedro, porque si estas cualidades abundan en ustedes, o sea, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, el afecto fraternal, la devoción a Dios, el amor, dice, si abundan en ustedes, les harán crecer, eso es lo que
Mi oración para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que crezcan a través de este seminario bíblico en línea, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, Dios quiere que llevemos fruto. Y esa es mi oración para este seminario, que Dios, a través del proceso que tú vas a seguir capacitándote a través de estas clases, vas a crecer y vas a dar mucho fruto para la gloria y honra de Dios. Recuerda, dice 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mira, acabo de ver otro error. Ahí en pantalla dice, el conocimiento envanecer, pero el amor edifica. Quise poner el versículo y ese sí lo escribí a mano porque me lo sé de memoria. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y puse una R de más. Disculpen porque todo esto es en vivo, todo esto es abriendo mi corazón. Un ser humano imperfecto, pero que por la gracia de Dios, Dios me ha permitido capacitarme y poder ofrecerles a ustedes lo mejor que pueda en base a todo mi tiempo que he dedicado de horas y horas de capacitación para que ustedes también crezcan en el Señor. Pero esa es la realidad, hermanos. El conocimiento puede llegar a envanecernos. Yo no quisiera que nadie que tome este seminario, al conocer muchos aspectos de teología, de la Biblia, de Dios, de los libros de la Biblia, llegue a un punto en que se siente, oh, cuánto sé, yo sé más que mis hermanos. Porque eso realmente es algo que Dios aborrece si tú te jactas. Dios lo que quiere es que nos vistamos de humildad, de amor, y que ese conocimiento sea para gloria de nuestro Dios, para capacitación del pueblo de Dios, para poder manejar bien la palabra de verdad, conocer la Biblia, pero no para envanecernos, porque hay mucha gente que busca la educación con ese propósito. Tito 2:2 dice, los ancianos deben ser sobrios, estar en sus 5 sentidos, dignos, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Hermanos, son muchos aspectos. Es como un diamante que tiene muchos lados, muchas caras. Así Dios tiene varias áreas donde quiere que tú crezcas en conocimiento, en santidad, en amor. Entonces, mi acercamiento en este seminario bíblico en línea es una capacitación académica de excelencia, que vas a ser expuesto a muy buena información, con excelente material, vas a crecer muchísimo en el conocimiento, pero que no te quedes ahí, que aprendas a amar a Dios, a ser humilde, a depender de Dios, a ser íntegro, y a una mujer o un hombre íntegro delante de Dios, y que cuidemos nuestro caminar para dar gloria al Señor Jesucristo en nuestra forma de vivir. En 2 de Pedro 3:16 dice que hay cosas difíciles de entender. En la Biblia, al avanzar en este seminario bíblico en línea, vamos a ver en las doctrinas, en la teología, en algunos aspectos de versículos bíblicos difíciles, de que hay versículos difíciles y vamos a tratar de comprenderlos. La Biblia tiene versículos y temas tan sencillos que un niño puede entenderlos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay pasajes que son tan sencillos que un niño puede entenderlos, pero la Biblia tiene versículos y temas tan complejos o profundos que existen temas que pueden ser debatidos por siglos. Así que vamos a conocer algunos de esos temas, porque la Biblia es como un océano profundo, profundo. Puedes estar en la orilla y ver la arena del mar o ver una estrella de mar hermosa, pero también puedes adentrarte y ver animales enormes marinos o animales que habitan en las profundidades, en lo oscuro del océano, muchos kilómetros por abajo de la superficie. Estoy terminando esta orientación. 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente. Los espejos en el tiempo bíblico vamos a ver que no eran claros como ahora, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Por qué presento este versículo? Porque la educación teológica es un descubrimiento constante. No es algo como las matemáticas, que 2 más 2 son 4 y ya está dicho, 2 más 2 son 4, punto. No. En la educación teológica, sobre todo en la teología sistemática, a veces nuestras convicciones preconcebidas son retadas por la misma palabra de Dios o por nuevo conocimiento que tenemos en cuanto al contexto de un pasaje bíblico que había definido nuestro entendimiento de alguna doctrina, y de repente lo vemos con otros ojos o vemos el propósito o el contexto o el sentido de ese versículo
y cae sobre nosotros ese peso y decimos, wow, entonces ya no puedo sostener esta creencia que tenía en cuanto al fin de los tiempos, que es un tema tan debatido, por ejemplo, ¿no? Que si debo ser amilenialista o premilenialista, y hay a veces áreas teológicas donde luchamos y decimos, a ver, pero este texto bíblico parece que esta es la posición correcta, y de repente vemos otro texto bíblico y decimos, no, pero parece que es la otra. Y tenemos que decir, a ver, pero ¿en qué contexto dijo esto Pablo? ¿En qué contexto dijo esto Santiago o Pedro? Y es un viaje hermoso de descubrimiento, pero el propósito no solo es fascinarse, como en la época medieval, de a ver cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler danzando, sino el propósito es ser prácticos en amar a Dios, en entender que hay cosas que vemos como por espejo, pero cuando estemos delante del Señor vamos a decir, Señor, con razón, yo había malentendido este texto, Señor. Y tenemos que mantener esa humildad y al final de cuentas apoyarnos en la autoridad de la palabra de Dios que Dios ha revelado. Bueno, y dice al final 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, hermanos, vamos a crecer mucho en conocimiento, pero al final de cuentas lo importante es el amor. Te aseguramos que serás bien equipado y obtendrás una excelente formación teológica. Así que vamos a estar pendientes para continuar hermenéutica en el siguiente video. Y bueno, esta es preparación, seminario bíblico en línea, preparación bíblica en tu tiempo desde tu casa. Déjanos saber tus opiniones, por favor. Deja tus comentarios en el video. Platícanos cuál es la materia que más te interesa, qué te llamó la atención de esta introducción. Y recuerda que toda esta información la puedes volver a ver. Aquí va a estar el video y también vamos a ponerla en seminariobiblicoenlinea.com. Y hazme un favor, si sabes de alguien que quiere capacitarse para servir a Dios, alguien que sabes o alguien que sirve a Dios, pero que crees que puede beneficiarse de este seminario, por favor, mándale el link de seminariobiblicoenlinea.com para que ellos puedan también inscribirse y puedan registrarse y podamos comenzar todos juntos este viaje juntos de capacitarnos para nuestro Señor. Así que mantente al pendiente porque todos los entrenamientos voy a ir avanzando poco a poco, poniendo los videos arriba en la plataforma del seminariobiblicoenlinea.com y van a estar los videos en YouTube de Tu Iglesia Vida y de Carlos Andrés Moore. Por favor, comparte esto con gente que lo necesite y esperamos que había 20 y tantos personas que se habían registrado. A lo mejor en esta semana ya vamos a tener hasta 50 con la ayuda de Dios y si así es, gloria a Dios por eso. Que el Señor sea glorificado. Vamos a orar para terminar, ¿sale? Ora conmigo. Dios y Padre, confiamos en que tú vas a hacer una obra maravillosa. Te damos las gracias por la vida. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu amor. Y porque eres un Dios misericordioso, porque nos has rescatado de nuestros pecados, porque has sido paciente con cada uno de nosotros. Y Señor, no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gran amor. Te pedimos, Señor, que tú uses este seminario para gloria de tu nombre, que seamos capacitados, Señor, y que tú levantes un ejército de hombres y mujeres de Dios que luchan la buena batalla de la fe, que te aman, que caminan por fe, que, Señor, al ellos capacitarse y poner el tiempo para servirte, que suceda lo que tu palabra dice. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te pido, Señor, que tú los capacites, que tú los entrenes, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía en este viaje que vamos a comenzar. Sé glorificado, Señor. Restaura vidas, sana corazones, comienza con nuestras propias vidas a hacer tu perfecta obra en nosotros, para que otros puedan ver la luz de Jesús en nosotros y que seamos sal y luz del mundo. Señor, el mundo necesita hombres y mujeres de Dios y tú nos pediste que oráramos, que Dios envíe obreros a su obra. Pedimos que tú levantes hombres y mujeres de Dios y que te glorifiques en este seminario bíblico en línea, Señor, para que muchos sean rescatados y muchos conozcan el amor tuyo a través de los siervos y siervas de Dios que tú vas a capacitar en este seminario. Te damos la gloria, nos ponemos en tus manos reconociendo que sin ti nada somos. Oramos en el nombre poderoso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Queridos amigos, les mando un abrazote, Dios les bendiga. Cualquier pregunta, escríbanme con confianza. Pasen el link para que otros se registren al seminario. Les mando un abrazo, estamos en contacto. Dios les guarde y bendiga grandemente. Hasta